Los miembros de este subgrupo son Fabián, Julián, Henry, mi persona y Jorge. Esta es una sesión bastante importante, ya que es el núcleo de todas las sesiones anteriores. Y pues si no es la más importante, es una de las más importantes. Entonces empecemos. ¿Qué es optimización? Bueno, pues optimización en general, en grandes rasgos, es encontrar, pues, vale la redundancia, el punto más óptimo de un proceso. Puede ser un proceso industrial, un proceso químico, un proceso matemático, cualquier cosa que se pueda formular como un problema de optimización. Para esto, para ilustrar eso, pues quise traerles un ejemplo en donde, pues como leen, es durante un vuelo comercial una aerolínea vende cada pasaje a 2.500.000 y paga 80.000 de combustible por cada asiento ocupado. La ganancia total es entonces el ingreso por pasajes menos el costo por combustible. ¿Cuántos pasajeros deben subir para que esta ganancia total sea máxima? Eso es un problema bastante común y, y pues es muy fácil de solucionar, ya que pues la mayoría de aquí ya vieron pues cálculo uno y cálculo 3, pues ya saben que es una derivada. Entonces vamos a recordar un poco cuál es el concepto detrás de la derivada y, y esto. Entonces, lo primero que todo es cómo podemos pasar nosotros del lenguaje, que pues un lenguaje de español, inglés, lo que sea, al lenguaje de las matemáticas. Entonces, para esto vamos a primero hablar sobre notación, o sea, cómo podemos reescribir este problema en el idioma de las matemáticas. Bueno, entonces definimos unas variables, que es el punto a donde yo quiero llegar o la variable que estoy estudiando, mi función objetivo, es decir, cómo yo, qué quiero buscar, si es un mínimo o un máximo. Aquí hay un ejemplo que es de la montaña más pequeña de todo el planeta, que es el monte Jingshan. Y pues para nuestro caso, si estuviéramos estudiando montañas, este sería el mínimo y la variable sería montañas. Y pues un conjunto factible, que aquí es donde vamos a escribir las restricciones, ya sean desigualdades o igualdades. Es decir, podemos tener un problema físico en donde estamos estudiando tiempo y pues nosotros sabemos que tiempo no puede ser negativo. O no sé, si estuviéramos estudiando las estaturas de acá, nosotros no podemos tener estaturas menores, perdón, sí, menores que cero. O las igualdades, que son restricciones estrictas, es decir, que la solución tiene que ser exactamente un valor. Entonces, nuestro problema quedaría de esta forma, que es la forma estándar de cómo se escriben los problemas de optimización, en donde se escribe si queremos minimizar o maximizar con respecto a qué variables y nuestra función objetivo. Y abajo tenemos que está sujeto a las restricciones que nosotros planteemos. Y la solución óptima se describe de esta manera, en donde x asterisco es el argumento mínimo, es decir, el punto que me minimiza mi función objetivo. Y pues obviamente tiene que pertenecer a mi conjunto factible. Pero bueno, ¿qué pasa? Que nosotros podemos ver un problema de minimización como un problema de maximización o al revés. Es decir, si yo tengo una función en donde le estoy buscando el máximo, es lo mismo que yo estar buscando el mínimo en esa misma función, pero negativa. Es decir, piensen en una señal cuadrática, es decir, x al cuadrado. Si yo quiero buscar el mínimo va a estar cero. Pero si yo pienso en menos x al cuadrado, el máximo va a ser también cero, pero es la misma función y el mismo punto. Listo. Entonces, para nuestro ejemplo, cuáles creen que serían las variables de estudio? ¿A alguien se le puede ocurrir? Volviendo al ejemplo del avión, de la aerolínea. No, voy a volver al ejemplo para que lo recuerden. ¿Cuál creen que sería la variable? Esa sería de pronto la función, pero ¿cuáles serían, o sea, de qué me depende la ganancia? Exacto, de las personas o asientos ocupados que, que la agencia tenga. Es decir, vamos a estudiar el problema como si yo pudiera meter personas también paradas, ¿sí?
Pero bueno, o sea, si yo lo pienso así de primerazo, yo puedo decir, entre más personas yo tenga en el avión, pues voy a ganar más, ¿cierto? Pero pues resulta que por cada persona también tengo que pagar combustible. Entonces, ¿cómo sé cuál es el número ideal de personas para yo maximizar mis ganancias como aerolínea? Entonces, mi variable sería el número de personas que yo voy a dejar entrar. Y mi función objetivo, entonces, tengo que modelar eso que acabo de decir, o sea, por cómo hago para yo describir ese comportamiento. Entonces, si se dan cuenta acá, yo tengo el valor del pasaje, que eran 2.500.000, pero a eso le tengo que restar el valor del combustible. Y eso por cada persona. Entonces, mi función objetivo sería eso, que eso es lo que me modela mis ganancias en general. Y pues yo tengo que maximizar esa función. Y pues mi única restricción sería que pues tiene que ser un número de personas positivo, no puedo tener menos 3 personas. Entonces, en general, mi problema de optimización quedaría de esta manera, donde yo quiero maximizar mi ganancia que está descrita por esta función, sujeta a que la solución sea mayor a que cero. Que si yo grafico esta función, me queda de la siguiente forma. Y pues como se dan cuenta, hay una tendencia, claro, desde 0 hasta 20 más o menos, en donde si yo voy metiendo más personas, pues voy aumentando mis ganancias. Sin embargo, llega un punto en donde esas empiezan a decrecer. Y pues yo no quiero eso, yo quiero saber cuál es el número de personas que me maximicen esto. Y bueno, a esto tengo que añadirle las restricciones, que era donde lo que habíamos dicho, que no podíamos tener personas negativas. Y pues estas restricciones nos ayudan pues a entender, a pasar de estrictamente matemáticas a un problema más real, más físico. Entonces, listo, nuestro punto óptimo, pues a ojo sería ese. Pero ¿cómo sabemos cuál es exactamente ese x que me maximiza la función? Bueno, pues si nos retomamos a lo que hemos visto en cálculo 1 o en cálculo 3, cuando hay un máximo, normalmente la derivada es cero en ese punto. A veces también pueden haber casos en los que esa derivada pues sean puntosillas o mínimos locales. Pero entonces ahí es donde entramos a estudiar la convexidad, ya que un problema sea convexo quiere decir que tiene una única solución. Por eso es que también, digamos, si nos hubiera dado una cuadrática, perdón, una cúbica, nuestra función objetivo también podría ser esta misma, nuestro conjunto de solución podría haber sido esa misma, dadas las restricciones. Entonces, convexidad igual a única solución. Ya, eso es convexidad. Entonces, ahora, si nosotros solucionamos este problema, dado lo que les acabé de comentar de la deriva, tendríamos esta solución, en donde derivamos nuestra función y la igualamos a cero y despejamos x. Entonces, de esta forma, yo pude tener una solución analítica, en donde veo que el número máximo de personas que yo puedo tener antes de minimizar mis ganancias es de 15 personas, 15.6 personas, pero yo no puedo tener 0,6 personas. Entonces, pues yo lo aproximo para abajo, pues porque si tengo más, empieza a disminuir. Entonces, yo solo puedo tener en mi aerolínea 15 personas. Esto fue una manera analítica, es decir, llegamos a un punto exacto. Pero también alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal si evaluamos todos los puntos y guardamos los resultados de esa función en todos los puntos y nos quedamos con el máximo? Pues eso también podría ser una buena solución. Pero, ¿qué pasa si ya mi función ya no es de una sola variable, sino tengo 2, 3, 4, 5.000, 8 millones de variables? Entonces ahí ya evaluar esa función en todos los puntos ya me queda imposible. Sin embargo, también hay soluciones que son iterativas, es decir, si con esa función de millones de parámetros tampoco podría solucionarla analíticamente, porque no existe la herramienta matemática que me dé esa solución analítica. O pues también depende de la función. Pero para los casos más generales se usan problemas iterativos, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a entrar en el primer hands-on, que lo va a dirigir mi compañero Jorge, para que vean un poquito más cómo
cómo es el comportamiento de esto. No olviden hacer el fork y pues GitHub to collab. Bueno, pues como les comenté, este tipo de formulación de los problemas de optimización no son únicamente para problemas unidimensionales, sino que también se pueden extrapolar a problemas con más dimensiones, como lo pueden ser las imágenes. En este notebook nosotros vamos a presentar cómo va a ser la solución de un problema donde tenemos una imagen desenfocada. Y pues queremos recuperar la imagen que está pues bien. Entonces para esto nosotros formulamos el problema de esta manera, en donde Y es mi imagen, la que tengo, es decir, la imagen desenfocada. H va a ser la operación que se le hizo a la imagen original para que estuviera desenfocada. Y N va a ser un ruido gaussiano, que en este caso vamos a ignorar. Bueno, como ya hemos dicho, el problema lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? Como un problema de optimización. Entonces vamos a decir que tenemos una imagen Y, que es una imagen de salida, que está borrosa. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede definir como un problema de optimización, tal que decimos que es h de x más un regularizador lambda. Que vamos a ignorarlo por el momento. Bueno, realmente no es lambda, sino es epsilon, que es como el ruido que se le agrega a la imagen. Entonces, imaginemos que este x es nuestra imagen original y tomamos la fotografía con una cámara que conocemos sus características y por alguna razón está tomando las fotos borrosas, pero podemos obtener esos parámetros. Y esos parámetros se representan con la h. Entonces la imagen borrosa es igual a h multiplicado por x, un producto punto de toda la vida, un producto matricial. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos obtener otra vez x a partir de y y h que conocemos, suponiendo que epsilon es 0, no tenemos ruido, esto se puede plantear como un problema de optimización. Entonces lo que queremos es minimizar x tal que la norma L2 de y menos h por x sea mínima. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo utilizando la pseudo inversa. Lo vamos a explicar en un momento. Entonces vamos a ver el ejercicio. Tenemos aquí el ejercicio. Y es igual a h por x más n. Aquí n se representa el epsilon que yo escribí hace rato, que n es como el ruido posible. Y suponiendo de que no hay ruido, esto es 0. Entonces tenemos una imagen, que en este caso es una imagen de un astronauta. Y vamos a intentar limpiarla. Entonces ejecutamos aquí. Y vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que esta imagen viene a color. Entonces tenemos que pasarlo a gray. Entonces damos aquí RGB to gray para convertirlo a una escala de grises. Tenemos nuestra imagen. Ahora queremos aplicar un filtro gaussiano. No sé si recuerdan un filtro gaussiano de la siguiente manera, donde los valores más altos están en el centro y a los extremos más bajos. Y en 3D se puede representar de la siguiente manera, como una especie de montañita. Entonces eso lo hacemos con esta ecuación. Y aquí está definido en la función, que es lo mismo que está acá, pero en Python. Intentamos hacer el filtro y vamos a ver. Pero aquí hay un problema, tenemos que ejecutar la función y esto es con Gaussian Filter. Listo, ahí tenemos nuestro filtro gaussiano. Y ahora queremos construir una matriz de convolución. ¿Ok? Queremos construir una matriz de convolución. ¿Qué pasa? Es que nosotros estamos haciendo esta matriz de convolución no nos sirve porque, como podemos ver, esto es un producto matricial, no convolución. Entonces tenemos que convertir en una matriz matricial. Entonces para eso utilizamos lo siguiente. Esto es una definición que podemos obtener la matriz de matricial a partir de esta definición. Entonces al ejecutarlo, obtenemos la siguiente matriz. Este proceso es bastante pesado. O sea, aquí está la matriz resultante. Y el proceso es bastante pesado porque, como podrán imaginar, esta imagen X es una imagen que pertenece a un tamaño de H por W. ¿Cierto? Tenemos dos dimensiones. Entonces, pero tenemos que vectorizar esta imagen porque de otra manera no se puede realizar este producto matricial. Es decir, lo vectorizamos, sería como H por X por 1. O sea, es un vector que tiene tamaño H por W, perdón. ¿Sí? Entonces, este H también tiene que ser H por W en la parte derecha. Y como la salida también es una H por W, entonces tiene que ser H por W por H por W.
O sea, esta matriz es muy grande. Entonces, como podemos ver aquí, en la mayoría de los valores de esa matriz son ceros. Por eso es que en su mayoría es negro. Pero si hacemos un zoom a la esquina, podemos ver que se representa como líneas. Esto es como una representación de un filtro gaussiano en una matriz, en una forma matricial. Entonces hacemos el producto punto, y igual a h por x. Entonces aquí lo ejecutamos. Entonces tenemos y es igual a h por x. Entonces tenemos h por x raya piso, creo que está como original. Ahí está. Y aquí me falta graficar x raya piso original, porque es la imagen original, y aquí la imagen distorsionada, o sea, y raya piso image. Ah, no es x solamente, porque es que x original es un vector. ¿Qué está pasando? Es x, no, pero la imagen se llama image. Listo. ¿Por qué tenemos que hacer el reshape? Porque como ya hemos dicho, esto está vectorizado para poder aplicar las operaciones. Entonces esto de aquí no es una matriz, sino un vector de tamaño h por w. Entonces al hacer el reshape lo convertimos otra vez en una matriz que podemos graficar como una imagen. Y así podemos ver cómo se le aplica la imagen, cómo se le aplica el blur a la imagen original. Luego, ahora queremos recuperar mediante la pseudoinversa. Entonces, teniendo esto de aquí, queremos hallar la pseudoinversa. Entonces, tenemos que hacer la derivada de esta función. La derivada de esta función es, derivando con respecto a x, tendríamos 2 veces h, sí, 2 veces h por, ok, sí, menos 2 por h traspuesta por y menos h, sí. Bueno, ¿y qué queremos hacer? Queremos minimizar. Entonces, si recordamos cálculo 3 para minimizar, tenemos que igualar a 0. ¿Ok? Entonces tenemos que despejar a x. Entonces hacemos esta operación. Entonces me queda menos 2h traspuesta por y más 2h traspuesta por h de x es igual a 0. Si pasamos este término a la derecha, tendríamos que sería 2h traspuesta por h de x es igual a 2h traspuesta por y. Y este término lo pasamos a la derecha, cancelamos el 2 y podemos pasar este término a la derecha también para despejar a x. Entonces me queda que x es igual a h traspuesta por h inversa multiplicado por h traspuesta por y. Entonces esta operación de aquí, específicamente esta parte, se denomina la pseudoinversa. Entonces, en Python se puede aplicar la pseudoinversa de esta manera, literalmente, pero hay un problema, y es que esta matriz h traspuesta por h puede ser problemática de calcular. Entonces, generalmente se le aplica un regularizador, pero no lo vamos a hacer. Entonces, directamente vamos a utilizar la pseudoinversa de Python, PIMP, que representa toda esta parte de acá. Entonces, si vemos aquí la ejecución, tenemos la pseudoinversa de h por y, que es prácticamente toda la ejecución que tenemos ahí. ¿Y qué queremos revisar? Entonces, queremos graficar la imagen resultante, que es esta de acá. Y como podemos, bueno, esto demora un poco porque, como lo había comentado, h es extremadamente grande y calcular la inversa de una matriz muy grande también es muy pesado. Entonces, más o menos de unos 30-40 segundos en ejecutar. Bueno, mientras tanto voy explicando el resto del notebook. Entonces, luego para esto vamos a utilizar una métrica para calcular el error. Vamos a utilizar el MSE, que se denomina como la sumatoria de la diferencia de las diferencias cuadradas de los valores. O como 1 sobre n multiplicado por la norma L2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como podrán ver, se obtuvo la imagen original. Está totalmente recuperada. Entonces podemos calcular el error para ver cuánta diferencia hay con la original. Y nos da que el error es de 0. ¿Esto por qué es así? Porque es una solución analítica. Entonces la solución analítica técnicamente es como lo mejor que se puede hacer. Pero hay problemas por los que había comentado que esa h, primero tenemos que conocer a h, eso es un problema. Y el segundo problema es que es muy grande. Entonces puede ser una operación muy, muy pesada computacionalmente.
Igualmente eso se puede aplicar, se puede hacer más óptimo mediante serie de Fourier, pero también hay otra alternativa que son los métodos iterativos, que eso lo vamos a ver en el próximo notebook. Y aquí podemos ver cómo está todo ejecutado. Entonces tenemos la imagen original, nuestro filtro gaussiano que se le está aplicando a cada píxel, la imagen desenfocada y la imagen recuperada. ¿Listo? Entonces, hoy estamos viendo el tema de optimización convexa, porque la optimización nos sirve para resolver un tipo de problemas que se llaman problemas inversos. Entonces, hay muchos problemas en la vida real que se modelan a través de problemas inversos. Entonces, vamos a ver qué son problemas inversos. Entonces, primero, ¿alguien sabe quién es ese gato? Sí, entonces, Pocholo. Entonces, digamos que a la izquierda tienes tu imagen original, el mundo real, y a la derecha, si se fijan, está una imagen como con de blurring, o sea, como blur. Entonces es como que está desenfocada, entonces eso puede pasar si tu sistema óptico está mal configurado, etcétera. Entonces, tú tomaste ya la foto y ya, pues el gato se movió, está en otra parte, etcétera. Entonces, pero tú quieres la foto original. Entonces, teniendo esa imagen blur, ¿cómo vuelves a la imagen original? Eso sería el problema inverso. Entonces, primero hay que entender el problema directo. Entonces, ¿qué es el problema directo? Es simplemente aplicar el operador. Entonces, es lo que se llama el forward. Entonces, el forward es teniendo tu x, aplicas tu operador a sobre x y obtienes tu y. ¿Qué y es lo que mides normalmente? Entonces, ese es el problema directo. Y ahora el problema inverso sería desde y volver a x, que es la original. Entonces, tienes que aplicar el inverso del operador. Entonces, a la menos 1. El tema es que el operador, el forward, tú muchas veces lo conoces y es fácil de calcular, por eso es directo, solo es medirlo y aplicarlo y listo. Pero en cambio el problema inverso, o sea, hallar la inversa de ese operador, muchas veces no está bien definido, es difícil de calcular, costoso, incluso puede ser un problema NP-hard, entonces es más costoso de calcular y volver a la X desde la Y. Entonces, en lo que nosotros manejamos, que son sistemas de visión, entonces la observación, lo que tú mides, va a ser la Y, que puede ser una imagen borrosa, pixelada, o con una parte tapada, etc. Y la desconocido, que es la X que quieres recuperar. Entonces, hay problemas de si existe solución única desde Y, entonces, desde Y, volver a ese X es único, o si realmente hay solución, hay forma de llegar. Entonces, son incógnitas que hay que ver en cada problema inverso. Entonces vamos a ver un ejemplo de un problema inverso cotidiano que puede suceder en cualquier momento. Entonces, supongan que están en cualquier carretera, en la 27, en la 33, donde sea, y dos carros se chocan. Y dejaron un rastro porque iba muy rápido el carro que chocó. Entonces dejó un rastro como de llantas marcadas en la carretera y tú eres el agente de tránsito que quiere llegar a la escena y hacer como la reconstrucción de todo para dar el reportaje, etc. Entonces, como solo viendo el accidente y las marcas, puedes recuperar la velocidad del carro. Entonces, eso es un problema inverso. Entonces, encontrar las causas. Entonces, hay una forma de hacerlo. Entonces, el forward es ese S que tiene un coeficiente de fricción, U es la velocidad y G es la gravedad. Entonces, ese es el forward, pero ahora para la velocidad tenemos que despejar U. Entonces, U, haces operaciones matemáticas algebraicas y despejas. Y pues te queda la ecuación para hallar la velocidad. El tema es que ese mu tienes que estimarlo también. Entonces, está el tema de que si es blind o non-blind. Lo mismo pasaba con esto de la H, si la conoces o no la conoces, hace que el problema sea más fácil o difícil. Entonces, también otro tipo de problema inverso es, por ejemplo, conocer la forma de algo desde la sombra. Entonces, el problema directo, el problema fácil es conocer la sombra desde la forma. Entonces, tú ya conoces la forma de algo y el mapeo es 1 a 1. Es fácil de hacer esa reconstrucción. En cambio, cuando solo estás viendo la sombra, ¿cómo estimas ese objeto? Esa forma. Entonces, este es un problema ill-defined, ill-posed. Entonces, que desde una sombra
diferentes objetos pueden proyectar la misma sombra. Entonces hay múltiples soluciones y pues cómo sabes a cuál solución volver. Entonces, ese es, por ejemplo, el problema de Nelos, la sesión que vimos, es eso, desde la sombra, cómo recupera el objeto. Y pues también, pues este problema inverso pues fue planteado por Aristóteles hace como 2000 años para estimar la forma de la Tierra. Más problemas inversos. Entonces, en Medical Imaging se usa para reconstruir y estimar las imágenes del MRI. Entonces, si alguien se toma una tomografía o algún familiar, etcétera, para obtener esa imagen, resuelven un problema de optimización con un problema inverso. También en imágenes sísmicas. Entonces, si a alguien le interesa la geofísica, etcétera, cómo estimar lo que hay debajo de tu suelo, que si hay agua, si hay oro, qué tipo de materiales hay, pues eso también es un problema inverso. Entonces, lo que hacen es ponen un carro, hacen como explosiones, eso hace que vibre la tierra y luego mides las vibraciones de vuelta y pues puedes obtener una imagen de la que luego con un problema inverso pues puedes estimar lo que hay debajo de la tierra. Ahora, nosotros estamos en imágenes. Entonces, ¿cómo son los problemas inversos en imágenes? Son normalmente con un sistema óptico. Entonces, tienes tu escena, una imagen desconocida X, que pasa por un sistema físico que puede ser tu cámara, un sistema óptico en el laboratorio, etcétera, que pues puede ser lineal o no lineal y puede ser determinístico o estocástico. Y pues ese sistema tiene ciertos parámetros. Entonces lo del FOV, lo del ISO, si se acuerdan, etcétera, la distancia focal, todos esos son parámetros del sistema. Y pasas tu X por ese forward, entonces ese sistema físico es tu forward y obtienes la Y. Entonces, por ejemplo, aquí, el ejemplo que hizo Jorge, el forward es, ese sistema físico es la H. Entonces, y hay diferentes formas de definirla. En este caso es lineal. Cuando es no lineal es más complicado despejar esa X. Entonces, luego con Y quieres aplicar un método de inversión. Entonces, aquí Jorge aplicó la pseudoinversa, pero hay métodos iterativos o otros tipos de inversión para recuperar tu X. Entonces, lo que tú quieres es hacer una reconstrucción. Además, en ese modelo de inversión puedes poner un prior. Entonces, un prior es como unas condiciones que tú pones sobre la solución X que quieres obtener. Entonces, yo sé que mi solución X debe ser suave porque es una imagen, o es esparso, o sea, casi todo es negro porque es una imagen del cielo, etc. Entonces, tú lo puedes imponer para que llegues a una solución de todas las infinitas soluciones que puedes tener. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tienes tu escena, tienes un texto, luego lo que mides pasa por ese sistema físico que no es perfecto, tiene ruido, está desenfocado, etc. Y con esa solamente tú no conoces la X, quieres volver. Entonces aplicas un método de inversión y llegas a una solución. Entonces, a veces esa solución pues es aproximada, ¿no? Debido a ciertas condiciones de que tienes un condition number muy malo, etc. No puedes volver a la X original. Entonces, aquí hay un video de, nosotros trabajamos Computer Vision. Entonces, la visión es el problema inverso de la óptica. Entonces, por ejemplo, ahí está la pregunta de cuántos objetos hay en la escena. Entonces, tú solo con esa perspectiva puedes pensar que hay 4 objetos. Pero puede haber otra solución que llega a la misma medida donde hay más objetos en la escena. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hablo de múltiples soluciones. Entonces, tú puedes medir lo mismo, pero en la X, realmente en la escena, hay algo diferente. Entonces, tienes 2 soluciones diferentes para la misma medición. Entonces, ¿cómo defines a cuál solución volver? Pues es con tu prior y con tu método de inversión. Entonces, en este caso, para la visión, para la óptica, el problema directo es la óptica. Entonces, dada una escena 3D, hacer la proyección y computar la imagen 2D resultante en tu retina o en tu sistema óptico. Y el problema inverso, que es la visión, es tienes tu imagen 2D y pues quieres conocer algo de la estructura 3D, estimar cuántos objetos hay, los materiales, etc.
Ahora vamos a ver los problemas ill-posed. Entonces, estos son problemas mal planteados. Entonces, un problema mal planteado es uno de los que no cumple alguna de estas tres condiciones. Entonces, la primera condición es que no exista, o bueno, los well-posed son los contrarios a los ill-posed. Entonces, los bien planteados y los mal planteados. Entonces, los bien planteados son los que existe al menos una solución, o existe al menos una solución, esa solución es única, y si esa solución depende y cambia con los datos. Entonces eso se habla de existencia, que sea única y que sea estable. Entonces ahí hay como un diagrama que ilustra esto. Entonces si es única es que es un mapeo 1 a 1. Si existe es que al menos hay una proyección en el otro conjunto solución. Y estabilidad es que va cambiando según tu y medido. Entonces, que se cumplan esas tres es difícil y es normalmente lo que pasa, que no se cumple al menos una, y eso ya hace que el problema se convierta en ill-posed. Entonces, la mayoría de problemas es difícil que exista solo una solución única, etc. Y eso hace que sea difícil estimar esa A inversa. Entonces, ¿por qué es difícil estimar esa A inversa? Es por el tema de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en un sistema de ecuaciones, que tengas más variables que número de ecuaciones. Entonces es cuando le daban 3 variables y 3 ecuaciones y tenías que despejar para la primera ecuación, para la segunda, para la tercera y así. Pero si tienes más variables, no puedes hallar los valores de esas variables. Entonces eso es lo que pasa en un problema mal planteado. Que tienes muchas más variables que ecuaciones. Y eso hace que tengas infinitas soluciones. Entonces, hay como un espectro en este tema de la inversión. Entonces, cuando está ill-posed, si recuerdan, es lo de que el determinante sea igual a 0. Y dentro de well-posed hay dos categorías, que esté bien condicionada y que esté mal condicionada. Entonces, eso está relacionado con el condition number de la matriz. Entonces, cuando tú tienes un condition number que es pequeño, significa que está bien condicionado. Y si tienes un condition number muy alto, es decir, la matriz tiene muchas columnas independientes que no son linealmente dependientes, pues tienes un condition number muy alto. Ahora vamos a ver aplicaciones. Entonces, esta sesión se dejó como para de las últimas porque integra todo lo que hemos visto. Entonces, todos los problemas que se resuelven, prácticamente todas las tesis, etcétera, se pueden plantear como un problema de optimización. Entonces ahora vamos a ver cómo en cada una de las sesiones, cómo lo que vimos se puede plantear como un problema de optimización y resolverlo. Entonces si recuerdan por allá, en la sesión 2, que vimos de fotones a píxeles, entonces ahí hay dos problemas que se pueden plantear, de los muchos que hay en esa sesión. Entonces está denoising, entonces es el que, denoising, que es S más epsilon o más n en la diapositiva, que es quitar el ruido adicional. Entonces, el forward es aplicar el operador y sumarlo. Entonces, tienes que despejar X. Entonces, puede estar mal condicionado debido a tu operador. Luego, también está inpainting. Entonces, el forward es M multiplicado por X. Entonces, M es una máscara de 0 a 1. Entonces, donde hay 0 es que va a eliminar posiciones. Entonces, tú quieres, luego con ese forward, devolverte a la original. Entonces, es un problema claramente mal planteado. Luego para la sesión 3 de Deep Learning. Entonces el tema de entrenamiento de una red neuronal es un problema inverso. Porque tú quieres hallar los pesos que maximizan tu loss. Entonces, digamos, tienes tu red, defines la loss, digamos la L2, y el inverso es la backpropagation. Entonces, actualizas tus pesos y quieres encontrar los mejores tetas. Entonces, el teta star, que lo explicó Sebastián, esa notación de estrellita, es el óptimo. Entonces, los pesos óptimos van a ser los que minimizan el expected value para todas las X y Y sampleadas de mi distribución data para mi loss. Entonces, esa es la notación. Luego, veamos un ejemplo específico para NERF. Entonces, en NERF es lo mismo, es un problema inverso. Tú tienes tu escena 3D, tomaste fotos independientes y quieres estimar unos pesos
óptimos para tu red. Entonces tu forward es la loss del rendering y estimar esa L2. Y tu problema inverso va a ser encontrar esos pesos óptimos que minimizan el expected value de cada uno de los rayos de tu conjunto de rayos para cuando están evaluados en la loss. Ahora en la sesión 4, en imágenes espectrales. Entonces en imágenes espectrales está, si recuerdan, el problema de un mixing, que es separar los materiales de la cantidad en un píxel, porque en un píxel puede haber agua y arena o árbol y metal, etc. Entonces está ese problema de un mixing, ¿cómo separarlos? Entonces ese es un problema lineal. Entonces en la literatura se plantea como Y igual a E por A. Entonces E son los members, que son los materiales, y A son las abundancias. Entonces lo que tú mides es tu cubo espectral, tu y tu X va a ser ese vector o esas dos matrices de los members y las As. Entonces es un problema inverso porque quieres devolverte, ¿sí? Lo mismo, super resolución espectral. Entonces mediste con un sensor que no tiene tanta resolución espectral, sino que mide cada 30 nanómetros, o sea, muy poca resolución espectral. Entonces tienes una imagen multiespectral. Y tú quieres devolverte a la imagen hiperespectral, solo con esas mediciones. Entonces esa matriz R es la respuesta espectral de la cámara y además puede haber ruido de la cámara. Entonces es otro problema inverso. Para la sesión 5, si recuerdan, depth pasivo. Entonces, en depth pasivo está el problema de stereo vision. Entonces, puedes verlo como un problema inverso, donde tienes las dos imágenes y quieres devolverte a estimar el disparity de la escena. Entonces, ahí el forward es un poco más complicado, y es que tu imagen derecha va a ser igual a tu imagen izquierda en la coordenada X más el disparity en esa coordenada y junto a la coordenada Y. Entonces, ahí es un problema inverso y además está mal condicionado. Luego también está Structure for Motion. Entonces, en Structure for Motion, tú quieres estimar la escena 3D con los puntos sparse y además las poses de la cámara. Entonces, ahí tú trabajas con videos. Entonces, tienes unos conjuntos de frames del video y quieres devolverte a la escena 3D. Entonces, eso puedes plantearlo como un problema inverso, donde tu forward es Pi, es el forward de la cámara pinhole, R es la matriz de rotación de cada una de las cámaras, P es el punto que quieres estimar y T es la traslación. Entonces, RT son los parámetros intrínsecos y extrínsecos de cada cámara y el punto es lo que quieres estimar y luego está simplemente el forward sobre la cámara pinhole. Depth activo. Entonces, en depth activo, si recuerdan, era lo de LiDAR, Structured Light, etc. Entonces, en LiDAR está el problema de completion. Entonces, tienes un LiDAR que es esparso, o sea, no puedes medir por todos los puntos porque es muy costoso. Entonces, LiDARs que miden densamente son muy costosos, $100,000, etc. En cambio, los que miden de forma esparsa, o sea, con pocos puntos, son más baratos. Entonces, lo que hace la gente es que con ese sparse LiDAR quiere volverse al depth denso. Entonces, eso lo puedes plantear como otro problema de optimización, donde quieres devolverte. Entonces, la X es lo que mediste tu LiDAR sparse, la A es una matriz de muestreo, donde cada valor es 0, 1 y tiene el tamaño de la matriz original, y además pues está el ruido del sensor. También Structured Light es un problema inverso. Entonces tu proyector, tú proyectas un patrón, entonces ese patrón en el forward se modela como P, es una función que te da el patrón para esa proyección. U es cada una de la coordenada X, y luego está el forward de la cámara pinhole, que es la distancia focal, B, que es el baseline de la distancia de tu proyector, y Z es lo que quieres estimar, y V es la otra coordenada Y. Entonces, quieres estimar Z hacia el depth. Entonces, por favor, nota cómo es difícil, o sea, trata de despejar ahí Z de esa ecuación. No lo puedes hacer. Entonces, en esos casos, toca con métodos iterativos, etc. La sesión de segmentación. Entonces, la sesión de segmentación
hay dos ejemplos. Entonces, segmentación semántica, lo puedes ver como un problema inverso. Entonces, quieres de tu imagen RGB devolverte a cada una de las máscaras de segmentación. Entonces, tu forward es que la imagen RGB va a ser la sumatoria de cada una de tus clases con la máscara multiplicada por esos valores RGB. Luego también detección de cambios en imágenes satelitales, que se usa demasiado. Entonces tienes una foto de 2010 y luego tienes una foto de 2011 y quieres estimar qué fue lo que cambió. Entonces quieres devolverte y estimar los cambios. Entonces tu forward lo puedes plantear como que la imagen del post es igual a la imagen del pre más los cambios multiplicados por la diferencia. Entonces ahí, por favor, es otra vez muy difícil despejar C. También hay imágenes térmicas. Entonces en imágenes térmicas tienes T-separation. Entonces tú mides tu cubo hiperespectral en el infrarrojo lejano y de ese que es lo que tienes, quieres devolverte y estimar la temperatura y la emisividad de cada uno de los materiales que están en la escena. Entonces ahí tienes tu forward, que es lo que vimos en la sesión de thermal, que es el tau de la tramitancia de la atmósfera multiplicado por la emisividad de cada material y el black body, la radiación del black body y luego el término de la atmósfera nuevamente. Entonces ahí despeja E y despeja el black body con la T. Entonces es difícil, además tienes que estimar dos variables, entonces es un problema aún más mal planteado. Luego, gas retrieval. Entonces tomas una imagen térmica y quieres estimar cuáles píxeles de tu imagen o estimar qué material es ese gas. Entonces, de nuevo, en este forward tienes que enfocarte en el término de tau. Entonces, ahí no tienes que asumir que tau ya lo conoces, sino que tienes que expandir ese tau. Entonces, ese tau por dentro es una exponencial. Entonces, es una exponencial de la distancia por el coeficiente de tramitancia. Entonces, ahí de nuevo volver a despejar y estimar esa columna de gas es muy difícil. Entonces, eso es por las aplicaciones. Entonces, ahora vamos a ver métodos iterativos, que es lo que normalmente se usa, por ejemplo, en redes neuronales, todo se hace con métodos iterativos, etcétera, porque las soluciones analíticas a veces es muy difícil hacer este despeje y pues el método iterativo te llega a una solución. A veces es garantizado, otras veces no, depende de tu problema, si es convexo, no convexo, etcétera, pero en general funciona muy bien. Entonces, veamos el descenso del gradiente, que es uno de los métodos más usados y más extendidos y simples que hay. Entonces, digamos que tienes una función x cuadrado, ahí está dibujada, y quieres descender al mínimo. Entonces, tú inicias en un punto aleatorio, digamos el punto rojo. Entonces, la derivada en ese punto, si se fijan, es positiva. Entonces, en ese punto es positiva, y si miras el punto azul, la derivada en ese punto es negativa. Entonces a la derecha está graficada la derivada de x cuadrado, que es 2x, una línea recta. Entonces la fórmula del descenso del gradiente es simplemente tu x k más 1 es igual a tu x de k menos un alfa, que es un hiperparámetro, multiplicado por la derivada en ese punto. Entonces tú quieres ir descendiendo y pues lo vas haciendo con un alfa fijo. Entonces, si fijas un alfa pequeño como de 0.2, pues vas a ir descendiendo y vas actualizando tus x de k más 1 y al final vas a llegar al mínimo que era lo que estabas buscando. Si en cambio fijas un alfa de 0.9, pues igualmente vas a llegar, pero las soluciones intermedias que vas a tener van a estar como bastante, su residual es bastante alto, entonces va como a saltos. ¿Sí? Incluso 1.05, por ejemplo, ya no te converge a la solución, entonces ya empiezas a diverger. Entonces empiezas en un punto y en ese punto pasas a un punto con mayor valor y luego el siguiente punto también es mayor valor, etc. Entonces es un alfa demasiado alto y eso indica que debes bajar el learning rate. Entonces eso es en 2D y ahora veamos el caso 2D en más dimensiones.
Entonces, en más dimensiones lo mismo, el caso cuadrático es simplemente la suma de las dos variables al cuadrado y pues te va a quedar una parábola en 3D. Entonces, si tú ves los contornos, que es la imagen de la derecha, pues ves claramente que hay un mínimo. Entonces, digamos que empieces en un punto aleatorio de esa función, quieres llegar a un mínimo. También, si aplicas la misma función, solo que aquí es el gradiente porque es en más dimensiones, y pues con diferentes alfas vas convergiendo. Con un alfa de 0.1 converges, con un alfa de 0.9 ya empiezas a diverger y ya no vas a llegar nunca a la solución. Luego, pues, otras formas de función ya que tienen interacción entre las dos variables y eso hace que cambie tu espacio de soluciones y tus contornos. Y pues, con un alfa de 0.2 igual sigues llegando. Ese es gradiente descendiente. Pero ahora veamos steepest descent. Entonces, el tema en gradiente descendiente siempre está en cómo escoger ese valor alfa. Entonces, igual ustedes siempre que entrenan una red neuronal, siempre están fijando ese hiperparámetro del learning rate, como ustedes lo estimen, 0.003, etc. Entonces, steepest descent es como, ok, eso es muy heurístico, ¿cómo podemos realmente estimar el valor de alfa? Entonces, steepest descent dice que ese alfa sub k va a corresponder al descenso más largo en la función de objetivo que tengas mientras te mueves por esa dirección del gradiente, desde tu punto en el que estás. Entonces eso matemáticamente es un problema de optimización donde quieres obtener el alfa de k que te minimiza el argumento de la función que quieres minimizar con el siguiente punto. Entonces el siguiente punto x de k más 1 es simplemente aplicar tu paso del gradiente descendiente, que es x menos alfa del gradiente. Entonces digamos que f es un problema cuadrático. Entonces digamos que es ese problema de un medio x transpuesta por a por x menos b transpuesta por x. Entonces si ustedes derivan eso, estiman el gradiente de eso es x menos b. Entonces ese es el gradiente. Entonces ahora vamos a definir las subdates. Entonces las subdates es el gradiente descendiente y el x de k más 1 es el f aplicado en el x de k más 1. Entonces ahora vamos a hacer la derivación matemática. Entonces aquí está un poco denso, ahí está el paso a paso, voy a un poco como a tratar de explicarlo. Entonces ahí tienes tu siguiente paso, entonces simplemente reemplazas. Entonces si se fijan en la función de x, pones que x sea el x de k más 1. Entonces es x de k menos alfa por el gradiente de x de k. Entonces donde había x simplemente pones ese valor. Y luego haces operaciones algebraicas, te das cuenta de que hay constantes que no dependen del alfa, que es el que nos interesa. Entonces estamos haciendo todo esto para el alfa. Entonces todo lo que no contenga alfa lo llamamos como una constante. Y nos queda ese valor. Entonces ahora lo que hacemos es lo mismo que hacíamos en la solución analítica, que era derivar e igualar a 0. Entonces ahora derivamos ese término que tenemos, derivamos cada uno de ellos y llegamos a que la derivada es igual a alfa por el gradiente transpuesto por a por el gradiente menos el gradiente transpuesto por el gradiente. Entonces igualas eso a 0 y despejas para alfa, que es lo que te interesa, pues encuentras que tu alfa para cada iteración k va a ser igual a el gradiente transpuesto por el gradiente dividido entre el gradiente transpuesto por tu matriz A por el gradiente. Entonces ya hay una solución analítica de cómo estimar ese paso. Entonces no es un hiperparámetro que tú tienes que elegir de forma aleatoria, sino para este problema en específico, ese es el alfa óptimo. Entonces, aquí está lo que les decía de que esa dirección azul, esas líneas punteadas azul, es la dirección del gradiente. El punto rojo es donde tú estás actualmente. Y tú quieres ver a qué punto dentro de esa línea quieres que sea tu x de k más 1, o sea, tu paso. Entonces el siguiente paso va a ser el punto verde. Entonces a la derecha está la función de costo dibujada en 3D. Entonces tú quieres moverte a lo largo de ese corte en el punto que sea menor. Entonces el alfa lo que te dice es, ok, el punto que te minimiza a lo largo de ese corte está dado por esa fórmula que está ahí puesta en verde, que es y corresponde al punto verde en la figura. Entonces, eso es steepest descent. Ahora
Veamos qué es batch gradient descent. Entonces, gradiente descendiente es cuando puedes estimar el gradiente para toda tu función entera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes muchos ejemplos, ese n es muy largo. Entonces, puedes tener 10.000 imágenes, 100.000, y estimar el gradiente a la vez para todas esas imágenes es muy costoso, te consume demasiada RAM, etc. Entonces, es un problema. Luego, también lo que vas a actualizar, tus parámetros, tus θ, también están en altas dimensiones, son demasiados, tienes millones de parámetros, entonces tienes que calcular el gradiente respecto a cada uno de esos pesos, entonces de nuevo es muy costoso. Y a veces también SF, entonces para estimar el gradiente tienes que hacer forward, entonces SF es muy costoso computacionalmente, entonces es una red, muchas operaciones ahí, entonces estimar el gradiente para todo tu conjunto de datos es muy costoso. Entonces por eso se usa Stochastic Gradient Descent. Entonces el estocástico es que lo haces para solo cierto número de ejemplos. Entonces en vez de hacerlo hasta n, lo haces para los primeros 8, para los primeros 4, etc. Entonces aquí hay una muestra de el azul es haciendo el cálculo del gradiente para todo tu conjunto de datos. Y el stochastic es el rojo. Entonces si se fijan, el rojo tiene un comportamiento mucho más, con más turbulencia que el azul, porque pues estás estimando el gradiente con solo un muestreo de tu conjunto de datos y no es el verdadero gradiente. Pero al final, cuando haces iteraciones que tienden al infinito, pues los dos convergen al mismo mínimo. Entonces, por eso se puede usar Stochastic Gradient Descent. Entonces, en el Stochastic Gradient Descent tienes el tema del batch. Entonces, el número del batch. Entonces, al final esto del estocástico también es una ventaja en ciertos problemas que no son convexos. Entonces, cuando no son convexos, tienes mínimos locales en tu función. Entonces, esos mínimos locales, como se ve ahí en la figura, pueden hacer que quedes atrapado en una solución y no salgas de ahí nunca. Y pues no puedas llegar a la solución a la solución óptima que puede estar en otra zona. Entonces, el tema de los batches te da como un ruido, una turbulencia que te puede ayudar a salir de esos mínimos locales en altas dimensiones. Ahora vamos a ver el tema de cómo se entrenan las redes. Entonces, todo esto es el gradiente y cómo sacas el gradiente de una red neuronal. Entonces, cuando tú haces forward en estos frameworks como TensorFlow, Torch, etc., lo que estás haciendo es una propagación con variables intermedias. Entonces tú defines tu capa lineal, tu función de activación y al final estimas la loss. Lo que se está haciendo cuando haces el backward o entrenas el punto fit, etc., es una propagación hacia atrás. Entonces, lo que está haciendo ahí es calculando la derivada parcial con respecto a cada uno de tus módulos respecto a la loss. Entonces es una regla de la cadena aplicada por todos los módulos que tengas. Entonces, está el tema de la diferenciación automática, porque hacer la derivada a mano de cada una de estas operaciones, pues te puede llevar mucho tiempo, etc. Entonces ahí hay como una grafiquita que lo muestra. Entonces, que sea lento y poco estable son las derivadas numéricas, aproximaciones con límites, etc. Son poco estables y son lentas. Luego, las formas rápidas y poco estables son las manuales. Te lo puedes hacer rápido, pero es impráctico porque tienes que hacer muchísimas para toda tu red. Y luego están también las simbólicas, que es lento, pero es estable. Entonces, si usan Symbolab, etc., todo eso son derivadas simbólicas, pero pues es lento. Y luego está la diferenciación automática, que te da como lo bueno de las dos propiedades. Es estable y además es rápido. Entonces, eso se hace mediante una representación de grafos y pues lo que vas haciendo es estimando la derivada por modulitos y aplicas regla de la cadena. Entonces, es como un Lego, vas construyendo el Lego y al final pues es simplemente iterar sobre cada Lego. Entonces ahí hay una imagen de un grafo del backward de una red neuronal. Entonces hay demasiadas interacciones entre variables, etc. Pero pues es automático y no hay que preocuparse. Entonces, así como veíamos el ejemplo del x cuadrado y la función cuadrática en 3 dimensiones, para un ejemplo simple, lineal, también podemos ver ese como landscape de la loss para las redes neuronales. Entonces,
Ahí está la figura A, que es para una red normal, PGG, por ejemplo, y la B es una ResNet. Entonces, si se fijan, son problemas primero que son no convexos y que tienen muchos mínimos locales. Entonces, iterar sobre todas ese landscape es muy difícil llegar al punto óptimo, que es el mínimo. Entonces, es muy difícil moverse por ese landscape. Entonces, para eso se han propuesto diferentes optimizadores. Entonces, acá hay un ejemplo de diferentes optimizadores. Entonces está el Stochastic Gradient Descent, que es el que les mostré. Luego hay otros como AdaGrad, AdaDelta, RMSProp, etc. Y acá está el ejemplo para una función de costo, que es un punto de silla. Entonces los puntos de silla son problemáticos cuando estás haciendo optimización. Entonces, hay optimizadores como el Stochastic Gradient Descent, que cuando llegan a un punto de silla, se quedan estancados ahí y no pueden moverse al mínimo. Entonces, hay otros como el AdaDelta, el RMSProp, que sí consiguen salirse de ese punto de silla. Entonces, veamos un poco de forma muy superficial cómo funciona cada optimizador. Entonces, el Stochastic Gradient Descent es la actualización que vimos, menos el learning rate por el gradiente. Luego se propuso la misma versión con momentum. Entonces, ¿qué es momentum? Es como tener en cuenta la historia. Entonces, así como cuando ustedes tiran una pelota desde un punto alto, pues lleva una velocidad y mantiene su velocidad en el tiempo, pues el momentum es la misma idea. Tienes un VDT que lo tienes en cuenta al momento de actualizar la dirección de moverte. Entonces ahí está como la ilustración. El azul es el momentum y el negro es el SGD. Entonces cuando tienes momentum, converges mucho más rápido. Luego del momentum, se propuso AdaGrad. Entonces, AdaGrad es una versión como que trata de arreglar este tema de la velocidad. Entonces, para que no crezca al infinito. Entonces, se agrega un término que te lo va dividiendo por el número de iteraciones, etc. Entonces, el tema es que AdaGrad no converge, entonces la gente en realidad no lo usa, nunca lo usa, porque ese problema de la división, estás dividiendo, entonces este G es problemático. Luego se propuso RMSProp. Entonces, RMSProp viene a arreglar ese G. Entonces, RMSProp te añade un término en el G, que es te añade una combinación convexa, que es alfa por el GDT actual, más 1 menos alfa por el gradiente al cuadrado. Entonces, eso hace que ese G sea mucho más estable y en la división pues no te lleva a problemas numéricos. Entonces, si se fijan, el RMSProp es mucho más estable y converge. Luego está el optimizador Adam. Entonces, es lo que siempre todo el mundo usa, Adam y listo. Pero entonces Adam es simplemente la combinación de estos. Entonces, Adam te combina el momentum, el RMSProp y te añade algo que es una corrección bias, que es para que en el infinito el expected value no esté con un bias, pero es una corrección muy simple. Y al final la actualización es simplemente la RMSProp y el momento. Entonces ahí está un GIF de la convergencia. Entonces Adam es mucho más estable y funciona para muchos más tipos de problemas. Y pues ya es como finalmente. Entonces, en general esto es lo que se van a encontrar. Entonces está el más simple, que es el Stochastic Gradient Descent. Luego una mejora, que es con momentum. Luego intentaron arreglarlo el tema de las velocidades con RMSProp. Y ya finalmente Adam, que combina lo mejor de todos. Hoy en día ya hay mejores versiones de Adam, pero son métodos de segundo orden. Todos estos son métodos de primer orden, es decir, trabajan con la primera derivada, y hay métodos de segundo orden que trabajan con la segunda derivada. Solo que estimar la segunda derivada es mucho más costoso. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un Hansen y con eso finalizamos la sesión. Listo, entonces una vez tengamos abierto el notebook, lo primero que vamos a hacer es descargar esto, la imagen que vamos a usar de prueba, e instalar una librería que ya van a ver para qué la vamos a usar más adelante. Listo, entonces por acá tenemos lo que serían unas funciones que vamos a usar como nuestros útiles, que básicamente van a ser para
para poder construir nuestro kernel, para hacer la convolución o la correlación, ya vamos a ver por qué más adelante. Y otras muchas funciones que son más referentes a un Canva que van a encontrar más adelante para que ustedes puedan dibujar su propio kernel. Entonces simplemente ejecutamos esto. Vamos aquí y creamos lo que sería nuestro canvas. Bueno, en este caso, si de pronto no les sale en negro este recuadro, entonces lo que tienen que hacer es crear otra celda de código y van a poner este comando. Y vuelven a ejecutar aquí, a ver. Bueno, lo más probable es que el widget dé algunos problemas. Bueno, entonces mientras vuelve a ejecutar aquí para que lo podamos ver, entonces para los que ya les haya salido lo que es el canvas, ahí pueden tienen dos opciones. Una sería dibujar del kernel que prefieran, puede ser una línea horizontal, vertical, diagonal, no sé. O también hay la opción de usar un kernel gaussiano, que es mucho mejor para ver, digamos, cómo se manejan estos algoritmos, porque pues no están hechos para un blur demasiado abrupto. Entonces, para los que ya están ahí, elijan entonces los que no pueden dibujar el kernel, entonces elijan la opción de un kernel gaussiano, ponen las dimensiones a las que desean hacerle resize a la imagen y pues estamos aquí en cargar y hacer resize. Entonces aquí ya van a tener un kernel, en este caso de 7×7, y estará su imagen original y su imagen con blur. Listo, entonces aquí, bueno, esta función básicamente es un regularizador que van a usar algunos métodos más adelante. Entonces no vamos a andar como mucho en esta parte. Y aquí tienen un breve resumen pues, de los métodos que van a ver a continuación y de cómo se expresan sus respectivas iteraciones. Entonces bien, ya posicionados una vez acá en lo que sería el primer método. Entonces que sería el método de Landweber. Entonces básicamente este método, su iteración viene dado por entonces para los que ya hayan de pronto mirado un poco más de lo que es optimización convexa, esto se parece mucho a lo que es una actualización del gradiente. Para este caso cabe recalcar que la notación de acá pues no está igual para todos los problemas. Digamos que usualmente cuando es un problema en mínimos cuadrados se suele poner 1/2 al lado de lo que sería el término de fidelidad, que básicamente es donde h es nuestro operador que representa pues el blur que le vamos a aplicar a la imagen, pero que en este caso pues es nuestro kernel y vamos a usar una convolución para pues no hacer un producto de matrices. Y además también tendríamos un término de regularización. Entonces bien, de vuelta acá, entonces en este caso lo que tenemos es lo que sería un problema de mínimos cuadrados con una regularización de Tikhonov. Entonces bien, para lo que sería el Hanson vamos a completar estos campos que están en Node. Entonces el primero sería que básicamente es realizar esta convolución que sería nuestro operador K, que en este caso pues es simplemente nuestro kernel por nuestra imagen original. Entonces lo que hacemos es, tenemos una función que ya habíamos declarado antes, que se llama util-convol2d. Entonces a esa función lo que le vamos a pasar es nuestro canal, porque iteramos sobre cada canal de la imagen RGB. Entonces lo que hacemos es pasarle el respectivo canal en esa iteración. Y ahora lo que tenemos que pasar es nuestro operador de forward, que lo tenemos aquí arriba declarado, que básicamente es el filtro que hayan dibujado, pues el filtro gaussiano, y le hacemos un flip. Este flip se requiere porque hay una operación que se llama correlación, que básicamente es cuando usamos este kernel y hacemos la operación de multiplicación punto a punto sin haberla rotado. Para la convolución lo que hacemos es rotar verticalmente y horizontalmente este kernel, que es lo que nos hace esta función de acá. Una vez hayamos hecho esa rotación de 180 grados en ambos ejes, vamos a pasar este operador aquí. Para el caso del residual, pues como podrán ver, aquí tenemos que el residual sería esta expresión de acá, donde sería básicamente nuestra imagen blur menos la imagen RGB nítida. Entonces en este caso
tendríamos ya nuestra imagen convolucionada menos lo que sería el canal de la imagen nítida. Y en este caso no tenemos más knowns, entonces vamos a ejecutar, a ver qué faltó. Bueno, sí, los parámetros acá también están seteados en known, entonces rápidamente, estos son hiperparámetros que vamos a usar para el algoritmo iterativo, entonces iteraciones, no sé, pueden poner 10, 25, 50. Traten sí de no poner demasiadas porque pues no se va a demorar más de lo esperado. Este alfa es básicamente pues nuestro paso del gradiente, nuestro step size, que es este parámetro acá. Este también lo vamos a setear en un valor pequeño, por ejemplo yo voy a usar 0.01. Y este beta es básicamente nuestra regularización, entonces esto lo hacemos para que poder tener mejores resultados en la restauración. Este también va a ser un número pequeño, este sí lo pueden poner en un orden de magnitud más pequeño. Entonces son libres de poner los parámetros que deseen y ahora sí vamos a ejecutar. Entonces aquí básicamente estamos usando dos métricas para ver qué tan buena es nuestra reconstrucción, que sería el PSNR y el SSIM. Entonces estas son métricas que miden el ruido presente en la imagen, que pues el blur puede ser interpretado como un tipo de ruido. Y también nuestro SSIM, que mide otros factores como si se conserva la luminancia de la imagen, el contraste, etc. Entonces en este caso este método es rápido, entonces podemos incrementar el número de iteraciones. Para los que de pronto hayan dibujado su propio kernel en el Canva, puede ser que los resultados pues no sean tan buenos como se esperaría, pero pues dado que estos métodos no están pues diseñados para todo tipo de blur. Entonces básicamente generalmente estos métodos son desarrollados para blur del tipo gaussiano o blur de un tipo más sencillo pues. Entonces bien, ahí son libres de jugar con lo que serían los hiperparámetros para ver hasta dónde pueden mejorar la reconstrucción. Y pasando pues al segundo algoritmo, tenemos un algoritmo que si bien no usa las derivadas como pues el de aquí, que básicamente esto que ven acá es la derivada de lo que es nuestro término de fidelidad. Este método, sin embargo, también incorpora la TB que declaramos anteriormente, que es lo que se conoce en optimización como un operador proximal. Entonces básicamente lo que hace este operador proximal es buscar como un punto en el espacio, vamos a decirlo pues en altas dimensiones, que más se acerca al valor de esta expresión de acá. De igual manera, aquí está ejemplificado cuáles son los pasos del algoritmo para que puedan hacer el completado aquí. Entonces lo mismo acá, vamos a hacer otra vez la convolución. Pasamos nuestro canal de la imagen y pasamos nuestro operador de forward. Entonces listo, este known que se encuentra acá, ese sí déjenlo quieto, ese está así por defecto. Ahora bien, entonces lo siguiente que tenemos que computar es lo que sería un factor de corrección que está dado por K transpuesto R, donde R pues es nuestro ratio, que como verán aquí en el código ya está hecho. Entonces básicamente vamos a plasmar esto como una convolución donde vamos a pasar entonces el ratio, que también es para cada canal, con nuestro operador adjunto, que básicamente sería esa forma de ver la transpuesta de nuestro operador. Pues porque aquí está expresado de forma matricial, pero nosotros estamos usando convolución para que sea mucho más rápido computacionalmente. Bien, ahora entonces la actualización X para cada canal de X, entonces viene dada por la multiplicación de eso por el factor de corrección, como pueden ver acá. Entonces simplemente aquí podemos hacer por una multiplicación punto a punto nuestro factor de corrección. Y de nuevo, bueno, en este caso los parámetros de aquí pues solo es el de la regularización y pues el de las iteraciones. Entonces también son libres de ajustarlos como quieran. Entonces les recomiendo que para la regularización TV igual usen
un número bastante pequeño. Entonces vemos que este método también es bastante rápido, entonces pueden usar 50 o más iteraciones si lo desean. En este caso vamos a ver, por ejemplo, si usamos 50 iteraciones. Entonces aquí, como podrán observar, en cada iteración se va logrando un mejor PSNR. En algunas puede pasar que se sacrifica un poco de ese PSNR para ganar en la otra métrica de fidelidad. Y aquí tendrían el resultado. Entonces pasando a un siguiente método más avanzado, un poco más complejo, que se denomina ISTA o FISTA, porque tiene una variable con un parámetro en momentum para que la actualización sea más rápida. Entonces, de igual manera, aquí lo que vamos a hacer es, entonces, tenemos aquí que nuestro X básicamente es el estimado en una iteración K, Z elevado a la K es una variable auxiliar que se usa en este algoritmo, entonces esto lo vamos a hacer como una copia de lo que sería nuestro Y, que pues es básicamente nuestra imagen nítida. Digo nuestra imagen blur. Y Z va a ser una copia de X. Eso para inicializar nada más. Entonces también pueden modificar este parámetro aquí, que es el del momentum. En este caso vamos a usar lo que sería FISTA. Entonces de nuevo acá tomamos KZ, que básicamente es en este caso nuestro operador. Digo, el resultante de una convolución pasada por el operador de forward, es decir, pues la imagen blur, por así decirlo. Y ahora entonces nuestro kernel va a ser el adjunto, que entonces para esta variable temporal nos dice en el diagrama que es z elevado a la k menos lambda por esta expresión de aquí, que es la derivada del término de fidelidad. Entonces, siendo que ya varios parámetros de esto los tenemos, entonces vamos a hacer esto como sería entonces bueno, esto sería nuestro step size, y esto es z, tendríamos que agarrarlo también hacer un slicing canal por canal, y a ver, step size por el gradiente. Listo, sí, ¿qué más? Bueno, acá esta expresión de acá, que pues ya está plasmada aquí dentro de esta ecuación. Entonces 1 más la raíz cuadrada de 1 más 4 por el parámetro t elevado a la 2. Entonces vamos a poner eso. Sí, más 4 por... A ver, ¿qué otro parámetro no hay por acá? Más 4 por t elevado a la 2. Ya. Python, ¿verdad? Es que en Python se me olvida, man. Listo, entonces este método sí va a ser un poco más demorado, entonces vamos a tener paciencia si llegaron a poner demasiadas iteraciones. En este caso, pues vemos que los hiperparámetros pues están mal en este caso. Podemos ver que de pronto puede ser por el step size, que es demasiado grande, y lo que hace es que empiece a diverger y pues se vaya básicamente como hacia el infinito y no encuentre una solución. Entonces vamos a usar un parámetro más pequeño aquí para el step size, 0.05, y volvemos a ejecutar. Entonces también aquí es un poco más de jugar con los hiperparámetros hasta que encuentren, digamos, un conjunto que sea óptimo.
Análisis química, Z la punta. Ah, bueno, aquí, ya. Aquí faltó que es K sub Z, Y, por el canal C. Listo, una vez hecha esa corrección, volvemos a ejecutar. Y bueno, mientras ese se termina de ejecutar, para ahora sí ver un resultado pues, de reconstrucción decente, pasamos a lo que sería el último algoritmo, que es básicamente, se denomina el conjugado del gradiente para el problema de mínimos cuadrados. Entonces, a diferencia de los demás, tiene un parámetro R que básicamente se va a usar para calcular la norma de ese parámetro R, que es un residual, con tal de poder determinar la convergencia de nuestro algoritmo e incluso parar antes, si esa norma se hace muy pequeña. Entonces vamos aquí a completar. Aquí sería, esto sería R, esto sería para hacer R por la transpuesta. A ver si quiero. Esto sería nuestro K transpuesto. Sí, nuestro K transpuesto multiplicado por K con este factor P. Entonces, listo. Entonces aquí nuestro alfa en este caso no está planteado aquí en la ecuación, pero tenemos que, para evitar pues que aquí existe una división por cero, vamos también a agregar lo que es un épsilon muy pequeño, en este caso ya a la menos 2. Ahora nuestra iteración para actualizar x, entonces viene dado por nuestro x anterior, más este lambda que ya calculamos por este parámetro p. Y ahora el residual que este algoritmo usa, entonces básicamente sería k, entonces r menos nuestro alfa por otra vez ap sub k, entonces menos alfa multiplicación punto a punto por ap. Bueno, falta esto entonces, y ya para finalizar entonces acá vamos a actualizar lo que sería la norma. Entonces eso viene dado por otra vez np.sum r multiplicación punto a punto r. Entonces ahora sí ya, bueno, aquí entonces en este caso vamos a usar nuestro nuevo residual con el residual de la iteración anterior. Vamos a añadir un epsilon también para evitar la división por cero. Y a ver, no falta ninguno, no, ya ahora sí. Listo, en este caso, pues este algoritmo no, las iteraciones que se hacen es para cada canal independientemente. Entonces básicamente optimiza primero para el primer canal, después para el segundo y después para el tercer canal. Entonces también pueden jugar de nuevo con los parámetros para encontrar como el punto más óptimo. Por ejemplo, en este caso vemos que de pronto visualmente se puede ver un poco mejor, pero entonces lo que son estos bordes es lo que hace que nuestras métricas den incluso peor que lo que sería nuestra imagen blurry. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Y pues también si quisieran explorar de pronto un poco más esto con técnicas de blurring más agresivo, pues ya podrían esto ahondar en lo que sería de blurring con redes neuronales, pues porque como les mencionaba, estos métodos suelen estar orientados a un tipo de blur bastante sencillo. ¿Listo? Entonces, ya con esto finalizamos la sesión de optimización. Entonces, porfa, date cuenta, tal vez ahora no es muy claro, porque les presentamos muchos tópicos, el área es muy grande, incluso hay cursos que es enteramente solo optimización. Yo ahorita en maestría incluso estoy viendo un curso de optimización. Entonces es un área muy complicada, muy grande. Intentamos como mostrarles las cosas más importantes y las nociones. Entonces lo importante es que se queden con que todos los problemas que trabajan, incluso sus proyectos ahora mismo, son problemas inversos que se pueden resolver con problemas de optimización. Entonces eso es como lo más importante. Para la siguiente sesión ya va a ser la última sesión que vamos a hacer acá en el CENTIC. Entonces va a ser la sesión de NLP, Natural Language Processing. Entonces esta sesión junto a esta optimización son dos nuevas sesiones que añadimos este año. Entonces el año pasado no estaba esta sesión ni estaba la próxima sesión que es la de NLP. Entonces son dos áreas que queremos que se hagan mucho más fuertes en el semillero. Entonces NLP no es Computer Vision, pero hoy en día el área de NLP con chatbots, inteligencias artificiales como ChatGPT, etcétera, están basadas en NLP. Entonces nos parece muy importante explicarlas y verlas, y además vamos a ver la integración de NLP con visión. Entonces vamos a ver modelos multimodales. Entonces, porfa vengan, ya es la última sesión, y luego esta sesión de NLP sigue los proyectos. Entonces los proyectos, porfa, ya yo he visto que cada uno ha estado adelantando, y tengan en cuenta que va a estar la sesión de pósters y la exposición. Entonces va a ser en el auditorio de industrial y va a ser el lunes 9 o 10 de junio. Entonces ya con eso finalizamos esta sesión. Muchas gracias por venir. Hasta luego.